Nuestra enseñanza para hoy es cómo hablaba el gran maestro, el gran rabí. Y hacemos una tefilá, una oración. Papito lindo, gracias, porque tenemos registradas en lo que se conoce como Nuevo Testamento, pero que de nuevo no tiene prácticamente nada porque ya estaba todo escrito. Abba. Pero tenemos ese registro de lo que hizo, de lo que habló, de muchas de las cosas que llevó a cabo nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Hoy quisiera que nos hablaras a través de esas palabras, a través de ese ejemplo que Él practicaba, de que Él hacía. Muchas veces nos quejamos, hablamos, murmuramos. Él nunca lo vemos haciendo eso, Padre. Él trataba de solucionar las cosas, las solucionaba. Era parte de la solución, aunque lo tomaron como un conflictivo, como un rebelde, y lo llevaron a la muerte, juzgándolo injustamente. Pero así estaba escrito, y así fue necesario que sucediera, Padre, para que solamente así pudiera perdonarse nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, todo lo malo que hemos hecho, lo que he hecho, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre de la gloria. La porción que nos corresponde esta semana es Emor. Emor quiere decir diles, y el Eterno le dijo, ¿verdad?, a su siervo, diles, háblales. El Eterno le habló a Moisés, háblale a los sacerdotes. Esta porción es exclusivamente para sacerdotes. Es bueno que la estudie. Está en el capítulo 21 de Levítico de Baikra al capítulo 24, verso 23. Yo les recomiendo que la estudie. Habla exclusivamente de los sacerdotes. Son cosas que nosotros nos llamamos luego que somos reyes y sacerdotes, pues deberíamos de conocer qué restricciones, qué ordenanzas, qué cosa habla el Eterno para el sacerdote. Entonces el día de hoy vamos a analizar un pasaje muy conocido, no de la Torah, del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, solo para poder entender el gran poder de las palabras de nuestro rabí, de nuestro maestro. ¿Quién es nuestro rabí? Yeshua el Mesías. Yo no soy tu rabí. A mí no me llames rabí. Yo no lo soy. Es Él, el único. Pero vamos a leer entonces el inicio de nuestra porción semanal para que veamos a quién está hablando. Y dice Baikra, Levítico 21:1, y dijo el Eterno a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y les dirás, o sea, al sacerdote, por un muerto entre su pueblo no se impurifique. Un sacerdote no puede, no debería ir a un entierro, excepto por su padre, que fuera su padre, su madre, su esposa, sus hijos o su hermana, que no estuviera casada. Pero no podía andar ahí que de velorio en velorio y de muerto en muerto, ¿verdad? Y comiendo y así. No, él no podía. Entonces eso es bien importante que nosotros lo analizáramos también. La palabra en hebreo es Vayomer Adonai el Moshe Emor, el Kohanim. Kohanim son los sacerdotes, Benei, hijos de Aarón. Be amarta alejen le nefesh lo yitama be amat. Que nos dice, háblale a Moisés, háblale a los hijos de Aarón, que no se vuelvan impuros, ¿ok? Que no se contaminen por un muerto. A través del tiempo, en el pueblo de Israel, y sobre todo también en la iglesia, voy a reconocerlo, ha habido un gran número de grandes maestros que se conocen como maestros. En el cristianismo hay uno, por ejemplo, Matthew Henry, ¿verdad? MacArthur, tal MacArthur, ok.
un señor que acaba de morir, un evangelista, Billy Graham, Jimmy Swaggart, en fin, bastantes que son muy conocidos, que han sido maestros, ¿verdad? Que prediquen bien, no sé, pero que se les conoce como grandes maestros. Y también en el pueblo de Israel ha habido grandes rabinos, maestros, que han dejado comentarios que han sido de bendición para quien los lee. Esos comentarios provocan incluso un interés en buscar, en leer la Torah, en seguir escudriñando. Entonces, una parte de las instrucciones que nos corresponde estudiar en esta porción semanal son acerca de las fiestas. Ahí en este pasaje también está acerca de las Hagim, festividades, que el pueblo tiene que realizar en honor del Padre Eterno. Es una herencia que nos ha sido dejada, ¿verdad? Que ha sido amenazada con todo tipo de situaciones. Siempre han querido que no se celebren las festividades del Eterno. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre ha habido un gran ataque contra eso, de todo tipo. Pero el Creador, bendito sea su santo nombre, ha permitido que se sigan celebrando y que exista un grupo todavía de locos que la sigue practicando. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Bendito sea Él. Amén. Bendito el Rey de la Gloria. En los tiempos del Mesías Yeshua se vivía intensamente la Torah, pero estaba rodeada de opiniones, como hoy en día. Usted va a una iglesia, se tiene una opinión, va a otra, no, aquí está la verdad. Va a la otra, nosotros tenemos la verdad. Bueno, por lo menos aquí no vas a escuchar, nosotros sí tenemos la verdad. La estamos buscando. Estamos tratando de ser lo más fieles posibles al texto bíblico, pero no te puedo asegurar que yo sí tengo la verdad. No me puedo jactar de eso. Entonces, en el tiempo del Mesías, había tantas opiniones que por eso hay tanta confusión a la hora de leer las palabras que están ahí escritas. Entonces, confusión, por ejemplo, acerca del mandamiento del Shabbat. Es algo que está muy confundido ahí por lo que pensaban los líderes religiosos y por lo que hacía el Mesías, que aparentemente estaba violando el día de reposo. Dije aparentemente. Entonces, sin embargo, él daba la definición correcta de lo que el Padre Eterno deseaba que se haga en ese día. Ya vimos que tenía una costumbre. Le aseguro que si había una necesidad y él iba para la sinagoga, él no iba a la sinagoga por atender esa necesidad. Porque eso es lo que el Padre Eterno quiere. El problema es que nosotros no vamos a la sinagoga para atender nuestra necesidad, no la necesidad de alguien más. Entonces, en español, la porción se llama di o habla, pero en hebreo es emor. Eso es lo que nos habla. Entonces, de ahí nos vamos a tomar para ver cómo hablaba. Ya que el Eterno dice, habla, diles, háblales. Vamos a ver cómo hablaba el Hijo del Eterno. Cómo Él se dirigía a las personas. Entonces, este es un tema que pudiera abarcar en varios estudios, porque son muchas las palabras que hay para ver cómo hablaba y cómo imitarlo. Sin embargo, no voy a tomarlas todas, solamente voy a tomar la relación que tiene la palabra la leo. La leo, así como lo leo, pero es la leo. Esa es la definición griega que existe, que al español lo tradujeron como habla o hablar. Este hablar de la leo es una manera natural de hablar de la persona, no es que cambia. Por ejemplo, si usted lo nota en las iglesias, el pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga, bendiciones. ¿Qué onda, loco? Pero ya después nada más se pone aquí, sí, santo. Se transforma. Habla de diferente manera, ya no lo puedes ni voltear a ver porque te va a disciplinar. Ya es el reverendo, ya no es el hermano, etc. Pero la leo habla de una manera genuina de hablar siempre, en todo momento, no que cuando llegaban las multitudes, sí, yo soy el Mesías y vengo aquí a hacer un milagro entre ustedes. No se ponía con esas loqueras. ¿Ok? Bueno, hoy quiero presentarles entonces cómo hablaba nuestro único y gran rabí, Yeshua el Mesías.
Y antes de hablar de nuestro Mesías, cómo él hablaba, quiero decirles lo siguiente. Quizá muchos estudiosos de la Torá tengan en gran estima o en gran honra a grandes rabinos que en muchos de los casos tienen cierto mérito, tienen su título de rabino, está bien, lo cual no digo que esté mal, pero lo que sí quiero que entienda es que nosotros tenemos al rabí de maestros, al maestro de maestros. Él es nuestro Señor y ese no es un título que Él tiene, Él es el Mesías. Nadie más puede ser, ningún otro rabino puede ser el Mesías, solo Él. Esa es la diferencia que existe entre todos los rabinos que se han levantado, que tienen una posición, y nuestro rabí, que es el que nos enseña. Bendito sea su nombre. Entonces, el día de hoy vamos a tomar unos ejemplos, 2, para aprender a hablar, para aprender cómo comunicarnos. La personalidad de nuestro Mesías representa autoridad, porque dice, él mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces, y vamos a empezar a entender que el hablar de él no tiene sentido si no está hablando lo que el Padre le agrada. Entonces, él no hablaba loqueras, él no hablaba chismes, él no hablaba, es que a mí se me figuró, es que yo creo, yo pienso. Él hablaba la palabra del Padre, la Torá del Padre Eterno. Si él no hablaba eso, su palabra no tenía sentido. Sin embargo, eso es lo que vemos que siempre él estaba hablando. Mateo capítulo 17 y verso 2. Vamos a ver un pasaje que ya conocemos bastante. Subieron a un monte, Yeshua, Pedro, Jacob y Yohanan, Juan, Jacobo y Kefas, Pedro. Y estando allá arriba de ese monte, dice, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol. Sus vestidos se volvieron o se transformaron blancos como la luz. Algo que yo creo que, y piense por un momento que usted hubiera estado ahí. Y ve todo eso, y de pronto, amados hermanos, usted ya no reconoce a aquel con el que ha andado caminando por años, que lo ha oído predicar, que le ha estado enseñando. Entonces, amados hermanos, los discípulos vieron esta gran transfiguración y ya no era como lo conocían. Entonces, esto fue así porque se transfiguró, se cambió su aspecto en un aspecto celestial porque hablaba bonito, porque hablaba chismes o porque siempre hablaba la Torá. ¿Qué cree usted que él hablaba? Entonces, él estaba hablando de Torá todo el tiempo, de instrucción, de mandamientos. Entonces, y el poder de su palabra lo vemos cuando él desciende de ese monte. Él hablaba la palabra y sus cosas sucedían. Abajo, mientras él se está transfigurando, abajo, están los otros discípulos abajo del monte que están luchando con un demonio y nunca pudieron expulsarlo. Tiene que bajar él, ¿verdad? Y echar fuera a ese demonio de un muchacho lunático que a veces aventaba el fuego, a veces aventaba el agua, a veces echaba espuma por la boca y pues, el padre estaba angustiado. Entonces, cuando bajan y descienden de la montaña, en el verso 9, como descendieron del monte, les mandó Yeshua diciendo, no digan a nadie la visión, lo que vieron. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Ahora, no les dice que nunca. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ok. Justo después de esto es que expulsa el demonio, ¿verdad? Allá abajo. Y vamos a volver un poquito antes, a donde él está transfigurado. Pero ¿quién aparece ahí? Y vamos a verlo aquí. Mateo 17:3, Matitiahu. Regalo de Elohim, regalo de Dios. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Ahora, pregunta. ¿Usted está acostumbrado a ver al Mesías? ¿Es su amigo? Es su íntimo, por eso lo llevó allá arriba al monte. Pero de pronto
aparecen Moisés y Elías, alguien de quien usted ha escuchado toda su vida, de ellos, hablar, predicar de ellos, ¿en quién centrarían su atención? ¿En Yeshua o en Moisés y Elías? Claro, porque es bien lógico. ¿Por qué? Porque ellos no nos conocían y que no quisiera tener esa visión. Entonces, lo primero es, se olvidan de Yeshua y se centran en Moshe y Elías. Usted y yo lo hubiéramos hecho también. Entonces, ahora, pregunta, ¿para qué se transfiguró? ¿Qué quería enseñarles a sus discípulos con esa visión, con ese transfigurar? Pues les aparecieron Moisés y Elías. ¿Sabe para qué se transfiguró? Para esto, para hablar con Moisés, el que dio la Torá al pueblo. No es que la dio, es del Eterno, pero el Eterno se la dio a Moisés. Por eso encontramos en la parashá, Emor, diles, háblales. Siempre vamos a ver que el Eterno le habla a Moisés, dile al pueblo, dile a los sacerdotes, dile a Aarón, dile a dile a los ancianos. Siempre lo vamos a encontrar. ¿Quién aparece aquí? El que representa la ley. ¿A quién representa este otro? A los grandes profetas. ¿Quién no quisiera conocer a ese gran profeta que desafió a todos los profetas de Baal? Que se enfrentó a ellos y clamen a su Dios. A ver, sigan buscando a su Dios, a ver si les escucha, a ver si les responde. Y no respondió. Entonces, amados hermanos, Él manda llenar de agua ahí el altar del sacrificio y clama a Dios, Señor, muéstrate quién eres. Y ¡paz! Cae fuego del Eterno y consume toda la ofrenda. Esto lo encontramos por allá en el libro de los Reyes, ¿ok? En el capítulo 18 me parece que está por ahí. Entonces, amados hermanos, qué grandes cosas hizo este hombre. ¿Quién no quisiera conocerlo? Ahora, estos tres, en lugar de centrarse en el Mesías, ¿a quién cree que querían ir a saludar? ¿A quién cree que querían hacerle preguntas ahí? Oye, Moisés, ¿será cierto lo que nos está diciendo aquí Yeshua? Él dice que tú dijiste esto, pero que la verdad es esto. ¿Sí? O está diciendo que los maestros dicen una cosa, pero que en realidad lo que tú quisiste decir es esta otra palabra. A ver, Moisés, ya estás aquí, cuéntamela. Entonces, amados hermanos, para eso se transforma, para hablar con Moisés, para hablar con Elías. Él tuvo el poder para convocar a través del tiempo a estos personajes, amados hermanos, y hablar de Torah, del reino de los cielos con ellos. Es seguro que habló del reino de los cielos con ellos. Solo el poder de su palabra existía en esos momentos. ¿Qué experiencia tan grande vivieron los discípulos, los 3 talmidín que fueron? Moshe, el gran Moshe. Incluso en el pueblo hebreo se le conoce como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es Moisés nuestro rabino. En lugar de que sea Yeshua nuestro rabino, es Moshe para el pueblo de Israel. Claro que para nosotros Moisés es un gran rabino, pero el más grande, ¿quién es? Yeshua. Entonces, ¿quién es nuestro gran rabí? Ahora, ¿quién más estaba ahí? Un gran profeta, sí. El más grande posiblemente entre los profetas. Pero más que profeta, más que un profeta, estaba ahí otro personaje. Y los discípulos se desentendieron de él por la visión de los otros. Es lo que nos pasa. Nos desentendemos de la palabra cuando vemos que alguien nos habla bonito, que alguien nos enseña acá cosas misteriosas. Ahí vamos. Y nos olvidamos del que nos dijo, no sigas a nadie más que a mí. Amados hermanos, entonces, solo el poder de la palabra existía en ese momento, ahí hablando palabras de vida, ¿ok? ¿Cuántos de aquella época desearon ver eso? Le tuvieron envidia, yo creo, a Pedro, a Juan, a Jacob. Oye, ¿cómo es posible que vieron eso ustedes y nosotros? No, los demás discípulos. Seguro que a lo mejor hasta envidia le tuvieron. Pero se estaban olvidando de que sí, estaba Moisés, sí, estaba Elías, pero estaba la palabra viva con ellos y la estaban ignorando. Vamos a seguir leyendo y dice en el versículo 5. Mientras Kefa, Pedro, aún estaba hablando, porque él dijo, maestro, rabí, ¿por qué no hacemos unas
unas enramadas. ¿Por qué no hacemos cabañas, Sukkot? ¿Por qué no celebramos Sukkot aquí? ¿Sí? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, ¿qué sucede en la azúcar? Siempre alguien te va a invitar. Vean la película Uspicín. Pues eran 3 discípulos. 3 enramadas. Uno de ellos me va a invitar. Y me pongo a platicar con él. ¿Ok? Pero bueno, dice, mientras Pedro aún hablaba, hablando de que si hacían Sukkot, una nube luminosa los envolvió y una voz desde la nube dijo, este es mi hijo, a quien amo. Es la versión Kadosh. ¿De quién se estaban desatendiendo? Del Hijo del Eterno. Entonces tiene que venir la voz, este es mi hijo a quien amo, con quien estoy muy complacido, a él deben escuchar. Está bien, ahí está Moisés, está bien, ahí está Elías, pero más que a Moisés y más que a Elías, deben escuchar a mi hijo. Wow, los vuelve la realidad. Oye, nos estamos desenfocando. Los discípulos habían ofrecido a Yeshua hacer esas tiendas de campaña. Y tengo la firme convicción de que los discípulos que escogió Yeshua para presenciar ese evento se gozaron. ¿Cuánto tiempo duró esa visión? No lo sé, pudo haber sido 1 hora, 2 minutos, no lo sé. Pero se gozaron viendo eso. Entonces, pero les faltaba hacer una distinción. No estaban preparados para hacer una distinción entre estos 3 personajes, entre Moisés, Elías y Yeshua. Sí, la Torá le fue entregada a Moisés. El profeta que desafió a los sacerdotes de Baal también estaba ahí. Pero lo que se tiene que entender, que el más grande, por encima de todos los profetas y por encima de todo el que enseña Torá, es Yeshua, porque Él es la palabra viva, la palabra del Padre. Bendito sea su santo nombre. Wow, el grandioso ser que nos llena de gozo. Escuchar sus palabras, a mí me llena de gozo. El Creador de los cielos también hace su aparición o deja escuchar su voz de manera que dice, escuchen a mi hijo. A mí Él me complace, a mí Él me llena de gozo lo que Él hace. Vamos a ir a otro punto que quiero compartir para ver el poder de sus palabras. Y siempre que Él estaba por llegar a un lugar, al principio lo rechazaban. ¿Quién eres tú? Pero ya después que sabían que sanaba enfermos y que hacía milagros, la gente estaba a la expectativa. Ahí viene. Llegaba alguien, viene Yeshua para acá. Y se empezaban a reunir todos, amados hermanos, y tenía tanto poder su palabra que vamos a ver lo que sucede. Lucas, capítulo 8, verso 40, y aconteció que cuando Yeshua volvió a esa ciudad donde iba a entrar, la multitud le recibió con gozo, porque todos le esperaban. ¿Qué era lo que provocaban sus palabras entre los que lo seguían? Eran variadas las reacciones. Una reacción, por ejemplo, era causar coraje, odio en las personas. ¿Qué está hablando este hombre? ¡Cállenlo! Otros, ¿será verdad lo que está hablando? Pero otros recibían la palabra con humildad, con gozo, con alegría, porque esa palabra les daba vida, les daba milagros, les daba sanidad, les daba bendición a su vida. Entonces, amados hermanos, vamos a ver lo que sucede y vamos a empezar en el versículo 41. Lucas 8:41. He aquí un varón, un hombre llamado Jairo, que era príncipe, principal, líder de la sinagoga, vino. No que era el principal del vino, no. O sea, llegó. O sea, vino hacia Jesús, a Yeshua. Y postrándose a los pies ¿de quién? De Yeshua. Oye, delante de la multitud. Había una gran multitud esperándolo. Él llega ahí y delante de todos se postra, se cae cara al piso y le ruega. ¿Qué le dice? Que entrara en su casa. Por favor, entra a mi casa.
¿El gran rabino de la sinagoga haciendo ese ridículo en la calle? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace de esa manera? Amados hermanos, el principal está seducido por ese hablar del Mesías. Ya oyó hablar de él. Ya sabe del poder de las palabras del Mesías. Y no solamente estaba reconociendo que hablaba bien, le rogaba, ve a mi casa. Algo difícil tal vez estaba pidiendo. Ahorita vamos a ver. Muy difícil. Pero dejemos que la Escritura nos diga por qué le rogaba que fuera a su casa. Verso 42. ¿Por qué le rogaba? Porque tenía una hija única. ¿Como de cuántos años? 12 años. Acuérdese de ese número, 12 años. Y ella se estaba muriendo. Por eso le rogó, ven a mi casa. ¿Por qué? Tenía una hija que se estaba muriendo. Y yendo, la multitud le apretaba. Ahí, mire, está postrado. De pronto le dice, ve a mi casa. No le dice por qué. Él le dice, ven a mi casa. Pero no le dice por qué. Ahora, Yeshua sabe por qué. ¿Ok? Delante de la gente se levanta Jairo y empieza a caminar con el maestro. Eso me enseña una gran fe de Jairo, hermanos. No, ni siquiera le dice, quiero que vayas por esto. Él sabía que llegando Yeshua ahí, el problema se iba a solucionar. Pero como todos tenemos nuestras dudas a la hora de que vamos a orar por otro, yo creo que vas a sanar. Pero cuando oran por uno, ¿y si no sano? Entonces, una hija de 12 años muy probablemente ya había hecho si ya existía el Bat Mitzvah, en aquel tiempo ya lo había hecho posiblemente. Era el orgullo de su padre, pero se estaba muriendo. Entonces no era sencillo lo que estaba pidiendo Jairo. Estaba enferma de gravedad y todos los recursos estaban agotados. Esta condición que tenía de una enfermedad, ¿verdad?, hace que no le importe a Jairo ser el principal de la sinagoga, ir, postrarse en medio de la gente en aquel lugar, aunque lo corran de la sinagoga, aunque le digan, oye, ¿tú andas con ese revolucionario también? A él no le importa. No le importó. ¿Qué hacemos nosotros desesperados con un hijo? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, cuando se enferma. Corremos a donde hay ayuda. Lo mismo hace Jairo. Entonces, Yeshua, ¿verdad?, se dispone a ir para la casa de Jairo. Le ruega que vaya con él. Imaginen ese espacio reducido lleno de personas amontonadas, queriendo cercar al rabí, al gran maestro, escuchar lo que él hablaba. ¿Qué decía? El más grande de todos. Y de pronto, ahí está Jairo, ya va Jairo ahí, ya se ha levantado, va Yeshua y va una multitud apretándoles. Y de pronto, veamos qué sucede. Una mujer que tenía flujo de sangre hacia allá. Oiga, qué casualidad, ¿no? 12 y 12. Mucha coincidencia. Bueno, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Desesperada. Este pasaje es demasiado conocido, así que no voy a entrar en detalles de la mujer. Lo interesante es que Yeshua de pronto se vuelve hacia la mujer que lo ha tocado cuando siente que lo toca. Pero lo que me llama la atención es que tenía 12 años enferma, los mismos que tenía la hija de Jairo. Esta mujer, 12 años sufriendo, aquella 12 años viviendo, pero ahora está a punto de muerte, y esta también. Entonces, ¿cuál milagro era más importante de hacer en ese instante? ¿El de la mujer o el de la hija de Jairo? Usted como padre, por supuesto, primero ve a mi casa, después vienes a sanar a esta mujer. Pero como la mujer necesitada, póngase en el lugar de la mujer. No había otra oportunidad. No existía, porque no la iban a dejar que se acercara. Así que su oportunidad fue cuando todos se amontonan y ponen la vista en el Mesías, se olvidan de ella. Y ella puede acercarse y tocar el borde de su manto. Quizás estaba demasiado débil esta mujer por el sangrado que sufría en este momento. Pero lo que sucede es para llenar el corazón de Jairo de fe. Más de la que ya tenía. Más de lo que ya confiaba.
¿Ok? Lo que hace esto, que lo detienen, en lugar de que sea una contradicción, es llenar de fe a Jairo. Por eso es que estamos presentando este pasaje, para que nosotros también, a ver si así nos llenamos de fe. Verso 44, se le acercó por detrás la mujer y tocó los tzitzillot. Los tzitzillot son las 4 esquinas, ¿verdad?, del manto, que están con color azul. Esos son los tzitzillot, en singulares tzitzit. Tocó los tzitzillot de su talit y al instante que los tocó, se detuvo su hemorragia. Entonces Yeshua dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Kefa, Pedro, y los que estaban con él, Rabí, la multitud te está apretando, te está oprimiendo, y dices, tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Este momento interrumpe el cuadro que se estaba viviendo con Jairo. La gente emocionada, el gran rabino Jairo vino aquí al maestro, se postró, le está rogando que vaya a su casa. Viene esta mujer, ay, la voltea, y se dan cuenta quién es. No, hombre, ya lo contaminó al gran sacerdote, ya lo echó a perder, ya lo contaminó, ya arruinó la situación. Pero Yeshua pregunta, ¿quién me tocó? Entonces, imaginemos a Jairo, desesperado por un milagro, clamando a los pies o caminando con el Mesías, y dice en el versículo 46, y Yeshua dijo, alguien me ha tocado, porque sé que ha salido poder de mí. No es que alguien viene apretándome y empujándome, no, alguien me ha tocado de una manera diferente, porque yo sé que poder salió de mí. Ok, todos han pensado o hemos pensado que el detenerse de Yeshua hubiera seguido mejor, pues total, hubiera pasado inadvertida a la mujer. Pero se detiene y sobre todo quiere saber, él sabe quién le ha tocado, pero él quiere saber, él quiere que la gente sepa y que Jairo sepa quién le ha tocado. Por eso pregunta, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, al ver que no podía esconderse, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucedió. Ahora, todos dicen aquí que este era el momento que arruina todo, porque contaminó al maestro. Yo también, así lo pensaba. Pero ahora estoy más que convencido que cuando Jairo oye hablar al Mashiach, Jairo se le abre su entendimiento. Cuanto esta mujer que no pidió un milagro, solamente con tocarlo, recibió el milagro. Poder salió de Yeshua, más él que se lo estaba pidiendo, ven a mi casa, por favor. Entonces ese milagro ocurre porque había necesidad de emuná en la vida de Jairo, necesidad de fe. Y si esta mujer sin pedirlo, ¿verdad?, lo había obtenido el milagro, ok, ahora Jairo lo está pidiendo, ¿no se lo va a dar entonces? Sigamos leyendo. Y dice la escritura, viendo la mujer que no podía escapar inadvertida, que no podía pasar inadvertida, temblando de miedo, se postró delante de Yeshua, de él, y confesó en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Sí, soy yo estaba enferma, he estado enferma 12 años, ya fui con todos los médicos posibles, nadie me ha podido curar, y yo solamente tenía fe, tenía emuná, que si tocaba los tzitzillot de su talit, yo podría ser sano. No quería interrumpir al maestro, yo nomás quería tocar el manto. Y contó cómo había sido sanada al instante. Ella sintió esa sanidad. Sin pedirlo, vuelvo a repetirlo, lo consiguió. Sintió la salud como algo grandioso, renovada, totalmente experimentando la grandeza del Mesías, temblando ante el temor de que el pueblo la fuera a querer apedrear porque había estado impura, había estado inmunda. Y así tocó al maestro. ¿Ok? Aparentemente esto impedía al rabino Yeshua o al rabí Yeshua orar por un enfermo. ¿Qué contraste tenemos aquí? Sin embargo, feliz, esta mujer estaba por ese milagro que había recibido. Y Jairo, por su parte, tal vez triste, pensando, se perdió mi oportunidad. Se acabó mi oportunidad.
Pero estoy convencido, otra vez le vuelvo a decir, que ocurrió para darle fe a Jairo. Una vez más, el hablar del Mesías, lo que él habla es para probarle a Jairo, si esta mujer con tocarme recibió sanidad, mis palabras tienen más poder que los hizo yo. Entonces, amados hermanos, para dar una completa esperanza a Jairo, veamos lo que sucede. Él le dijo a ella, mi hija, esta es la versión israelita nazarena. Él le dijo a ella, Yeshua le dijo a ella, mi hija, tu emuná te ha sanado. Vete en shalom. Ve en paz. Oye, su hablar era para dar esperanza, era para dar aliento, era para dar bendición y para traer fe en los que la oyeran. Por eso está hablando. Él quiere infundir fe en las demás personas. Entonces, la mujer había sido sanada. ¿Y por qué fue sanada? Su fe. Tuvo fe que si tocaba el borde del manto, los tzitzit, ella iba a ser sana. Entonces, ¿cuánto más no se le daría a Jairo, que estaba rogando, que estaba implorando, maestro, ven? Entonces, con esa expresión que dice el Mesías, tu fe te ha sanado, te ha salvado, vete en paz. Jairo recibe un aliento también. Yo también voy a depositar mi fe en él, voy a depositar mi emuná en este hombre. Ahora, tu fe te ha salvado. ¿En quién estás depositando tu fe? ¿En el doctor? ¿En el curandero? ¿En el abogado? ¿En quién estamos poniendo la esperanza? Entonces espero que esto nos deje claro que escuchar al Mesías y ponerle atención al hablar del Rabí tiene mejores garantías, porque nos da emuná, despierta nuestra fe. Veamos lo que sigue para cerrar. Todavía estaba Yeshua hablando cuando un hombre, mire, le acaba de decir, no te preocupes, tu fe te ha sanado, ve en shalom. Aún estaba hablando Yeshua cuando llega un hombre apresurado de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija pasó de enferma a muerte. Ya, se murió. Si había esperanza de que este hombre fuera, ya se acabó, Jairo. Olvídalo. Más que acaba de tocarlo esa mujer. Bueno, tu hija ha muerto. No molestes más. ¿A quién? Al rabí. La hija estaba ahora muerta. Ahora la prueba era más grande. Se necesitaba más fe ahora. Se requería más fe. Entonces, si para una sanidad se necesitaba emuná, para una resurrección se necesitaba más fe. Por eso pasó todo este evento de esta mujer, para darle fe a Jairo y a todos los Jairos que estamos aquí. Que vemos el milagro que no va a suceder. Para eso sucedió. Entonces, amados hermanos, algunos vieron esto como lo máximo. No, ya, pues sí, la podía sanarla. Sí. Todavía no ocurría la resurrección de Lázaro. Pero resucitarla, no, eso ya. Nadie. No se puede. Entonces, pero aquí vemos la grandeza del Mesías. ¿Qué hizo el Mesías? Cuando le dicen, está muerta. Cuando él escucha, ya no molestas más al rabí, está muerta. Y Yeshua escucha la noticia también. Pero al oír esto, Yeshua le respondió, no temas, solo cree. Pero me acaban de decir que mi hija está muerta. Tú ten emuná. Tú solamente ten emuná y ella será salva. Ahora, qué bueno que él no le dijo, sí, maestro, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. No, Jairo se queda tranquilo, mire, callado. No dijo, ¿cómo hubiéramos reaccionado usted y yo? Hermana Pati, ¿cómo hubiéramos reaccionado, mija, si nos dicen, tu hija se acaba de morir? Y tú fuiste por el rabino para que orara. Fuiste por el maestro, fuiste por el doctor para que le dé una inyección. Nos volvemos locos ahí, ¿sí o no? Nos desesperamos. ¿Pero qué hace Jairo? Tranquilo, Jairo. Tú solo ten fe. Nada más eso. Ten fe. ¿Tú crees solamente? Jairo volvió a escuchar la voz del Mesías. Jairo, te estoy hablando.
Tú solamente ten fe. ¿Y qué hace? Se tranquiliza. Esta noticia era para que perdiera el sentido, para que perdiera el razonamiento, para que perdiera la emuná. La fe en el Mesías era para volverse loco en ese instante. Pero Jairo, amados hermanos, hizo suyas las palabras del Mesías. No tuvo miedo, creyó. Y dice la historia, que continuamos leyendo. Cuando llegó a la casa, Yeshua, ¿verdad? No deja entrar consigo a nadie, sino solo, ¿a quién? A Pedro, a Juan, los mismos que estaban allá en el monte. Oiga, o sea que estos vieron grandes cosas. Ya estudió sus cartas de ellos, por cierto, porque si ellos vieron, tienen grandes cosas que decirnos. ¿Y a quién más dejó entrar? A Jairo y a la madre de la niña, que estaba desesperada en ese instante, se lo aseguro. Todos lloraban, todos se lamentaban por ella, y es más, la gente ya estaba preparada, como los buitres cuando están esperando que el becerro muera para caerle. Así estaba ya la gente, nomás esperando que cayera para empezar a llorar. ¡Ah! Había gente que le pagaban por llorar. ¿Sí? Querían café, ¿sí? Con galletas también y pan. Entonces, amados hermanos, pero todos lloraban, y vean lo que hace el Mesías. Verso 52. Dice, todos se lamentaban y lloraban por ella. Pero él dijo, no lloren. Ella no ha muerto, sino que está dormida. ¿Y qué cree que hicieron la gente? Se burlaron de él. Oye, ¿este no sabe distinguir entre un muerto y un enfermo? No que es el gran curador, no que es el gran sanador. No sabe ni siquiera distinguir un enfermo de un muerto. Pero Yeshua sabía lo que estaba diciendo. Entonces, este comentario de que la niña duerme identificó el grado de confianza que Yeshua tenía en lo que iba a hacer. Pero eso despertó la desconfianza de los demás. Sin embargo, Jairo no vuelve a decir nada. Sí, Señor, mi hija ya está bien muerta, mírala. Deja de estar hablando eso, Señor. No, Jairo sigue callado, esperando en la palabra del Mesías. Entonces, vamos a ver cómo reaccionan. Sacan de ahí a las personas, ¿verdad? Y dice la escritura, ellos se burlaban de él, porque ellos sabían que la niña, entonces se estaban burlando del Mesías. Ellos no habían creído en Yeshua, que era el Mesías prometido. Solo eran testigos de que un gran personaje estaba entre ellos, de que un gran personaje sanaba, de que un gran personaje hacía milagros. Pero ellos tenían sus limitaciones, ni siquiera tenían fe en él. Jairo la tuvo por la desesperación. Es mi último recurso. La mujer que lo tocó era el último recurso. Ya no había médico que la pudiera sanar. Por eso se atreve a hacer eso. Entonces, probablemente ellos dirían, este hombre no sabe ni siquiera lo que dice, no sabe distinguir las cosas. Pero el Mesías, sus palabras una vez más se iban a manifestar con poder. Cree y será salva, había dicho. Quería darle a entender a su pueblo que cuando él habla, su palabra se va a cumplir. Quería enseñarnos que lo que él dice es verdad. No importa si la religión lo tuerce. No importa si los rabinos o pastores la tuercen. Su palabra es verdad. Así hablaba nuestro rabí. Y dice el último pasaje. Se burlaron, pero lo sacó. Fuera de aquí, ustedes. Lamentadores, juzgadores, burladores, fuera de aquí. Pero él tomó la mano, él la tomó de la mano y habló a gran voz, gritó diciendo, ¡niña, levántate! Sí, gritó. Ahora, ¿gritó para que lo oyeran los llorones? Yo creo que en parte así. ¿Sabe por qué? Porque aquellos estaban dudando de que él la iba a levantar. Por eso grita. Pocas veces él gritó, bien poquitas, como 3, gritó. Esta es una de ellas. Gritó, ¡niña, levántate! ¿Ya despertaste, niña? Entonces, ¿qué sucedió en el versículo 55? Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le dieran ¿de qué? Wow, así me gusta, enfermo pero comiendo, ¿sí? Amados hermanos, ¿y sus padres estaban? Hasta aquí Jairo no ha dicho
confiando en la palabra del Mesías. ¿Qué impide que a veces recibamos el milagro? Que luego nos ponemos a hablar. Mejor, tranquilo, y esperemos en la palabra del Mesías. Sus padres estaban atónitos, pero Yeshua les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Ahora, ¿usted cree que cuando se fue el Mesías no le cayó toda la bola de chismosos? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo le hizo? Y él tuvo que, y se le salió. Pues yo nomás vi que la levantó y ya. Con esto probamos que el hablar de nuestro rabí, cuando él hablaba su palabra, se cumple. Cuando él habla su palabra, se cumple. Aun cuando todos los que te rodean te vean muerto, te vean acabado, te vean destruido, te vean sin fe. Si tú crees esta noche, puede ser diferente. Tenemos que entender que Yeshua, el Mesías, es el más grande rabí de todos los tiempos y Él te ama. Él te ama. Tú te has de preguntar, ¿pero por qué entonces estoy así? Bueno, Él te ama. ¿A poco no amaba a esa mujer? Y le dijo, mi hija, ve en shalom. Pudo haberla sanado antes. Pero Él tenía el momento para hacerlo. Él pudo haberlo hecho antes. Amados hermanos, entonces sus palabras que Él habla son ejemplos que Él mismo dejó para gozarnos, para asombrarnos, para darle honor a nuestro gran Mesías. Bendito sea el Padre Eterno. Un regalo que tenemos es su palabra. Su palabra es vida. Vamos a creer en su bendita palabra, amados hermanos. Vamos a creer en ella. Bendito el Rey de toda la gloria. Papito Santo, yo te quiero pedir hoy, si tienes una necesidad, ven, pero no esperes en mi oración. Ven, voy a orar por ti, pero pídele a Él, Señor. Y dile como dijo aquel hombre, Señor, yo sí creo, pero aumenta mi fe. El padre de aquel muchacho lunático, ¿verdad? Yo sí creo. ¿Tú crees? Sí, Señor, pero aumenta mi fe. Sí, Padre. Sí, Yeshua, pero aumenta mi fe, por favor. Es lo que podemos pedirle en esta noche. Yeshua, creo en ti. Yo creo en tu palabra. No importa cuántos años han pasado. Yo creo en tu palabra, Padre Eterno. Creo en los milagros. Creo en lo que tú dijiste. Creo en la sanidad. Creo que tú puedes hacer un milagro esta noche, Señor. Por eso estoy también hablando esta palabra por tu gran palabra que has hablado, bendito Rey de la Gloria, por la emuná que nos has dado. Hoy, Padre Eterno, quiero orar por mis hermanos. Quiero orar por una necesidad. Quiero orar por alguien